Con un lapicero. Ay, señor. Espérame un ratito. Hola, Cándida. Sí, esa. Ah, ya, ya. Sí, me acuerdo yo de esa. Sí, el 2009 se debe retirar, pues, el Juli. Claro, yo le he conocido ahí. Ya, le voy a decir. Ya, Cándido. Gracias. Chao, chao. Ya, muchachos. Cuando nosotros trabajamos con relés de distancia, sobre todo si son electromecánicos, el ajuste que se coloca en el relé es el ajuste de la impedancia secundaria. Y para calcular su impedancia secundaria, tiene su particularidad. Y este es, no vamos a hacer el desarrollo matemático, que es muy sencillo, porque al final la impedancia es el voltaje sobre la corriente y demás. Y de ahí sale. Entonces, cuando nosotros queremos calcular la impedancia que vamos a ajustar en el relé, es la impedancia primaria en ohmios, digamos, 85 ohmios por decir, multiplicado por la relación del relé sobre corriente y dividido entre la relación del transformador de voltaje. Normalmente a veces se equivocan y hacen al revés. Veamos este ejemplo. Estamos hablando del relé de impedancia, ¿ya? Del relé que no es direccional. Y van a ver lo sencillo que es su ajuste. Suponer que la impedancia del relé debe proteger el 80% de una línea de 138 kV, cuya impedancia de la línea es 86.25 ohmios. El CT es 500 a 5 y el PT es 138.000 a 115 voltios. ¿Cuál debe ser el ajuste en el relé de impedancia? Es la pregunta. Entonces, la impedancia secundaria que vamos a ajustar es zona 1, 80%, de la impedancia total de la línea, 86.25, multiplicada por la relación del CT y dividida entre la relación del PT. Entonces, el ajuste del relé, estamos ajustando esto. Vamos a hacer, estamos ajustando este relé. Así, esta es nuestra gráfica. Entonces, esta es nuestra llegada de impedancia. Esta es la resistencia. Esta es la reactancia. Esta es la impedancia de la línea.
que la impedancia total dice que es 86,25 ohmios. Y nos estamos ajustando aquí al 80%, al 0,8. Vamos a ver, 0,8 por 86,25 es el ajuste por donde pasa la circunferencia y multiplicada por la relación del CT y entre la relación del PT nos da que el ajuste para el 80% de la línea, para proteger el 80% de la línea es 5,75 ohmios. Y ese ajuste colocamos en el relé. Así de sencillo. Los relés de hoy en día, como trabajan con microprocesadores, entonces vos colocas la relación del CT, colocas la relación del PT como datos de entrada y puedes colocar, digamos, el valor primario. Y ya internamente él va a procesarlo para tener el valor en valores secundarios. Ahora, cuando hablamos del relé de admitancia, y hemos dicho que su ajuste hay que hacer una pequeña corrección, porque el ajuste está en función del ángulo característico y hay que llevarlo del ajuste de la línea al ajuste del ángulo característico. Entonces, veamos este ejemplo. Creo que hay un ejemplo general. Entonces, dice, utilizando el relé de admitancia que tenga un ángulo de máximo torque de 30 grados, este es el ángulo característico del relé, 30 grados, obtener las impedancias del ajuste del relé en esta subestación, en la subestación A, que nos protejan la zona 1, la zona 2 y la zona 3, sabiendo que las impedancias de las líneas de transmisión son la impedancia de la línea AB, esta es la línea AB, tiene 50 ohmios con ángulo de 80 grados. La impedancia BC es esta es la línea BC, es 70 ohmios con ángulo de 65 grados. Y la línea CD es esta otra, y tiene un ángulo característico de 40 ohmios, o una magnitud de 40 ohmios, perdón, y un ángulo de 75 grados. El CT es de 800 a 5 y el PT es de 138.000 a 115 voltios. Entonces, zona 1. Ya sabemos que el ajuste de zona 1 es el 80% de la impedancia de la línea de transmisión AB. Y entonces va a ser 0,8 por su impedancia de 50 ohms. Es la magnitud. Y eso nos da 40 ohms. Entonces, el ajuste para el relé en zona 1 va a ser igual al ajuste primario en los 40 ohmios, dividido entre el coseno del ángulo de la línea, 80 grados, menos el ángulo característico del relé, 30 grados, nos queda una diferencia de un coseno de 50 grados, y por lo tanto el ajuste para el relé va a ser de 62,23 ohmios en datos primarios. Ahora, para llevarlo a datos secundarios, lo multiplicamos por la relación del CT y lo dividimos entre la relación del PT. Y es lo que nos da que el ajuste para zona 1
es igual a 8.29. La zona 2 está empleando el criterio de que la zona 2 va a proteger esta línea y hasta la mitad de esta otra línea. Va a proteger la totalidad de la línea B y la mitad de la línea BC. Entonces, el ajuste de las líneas va a ser ZB, que es el 100% de la línea, que es 50 ohmios con un ángulo de 80 grados, más la mitad de la línea BC, que va a ser, que tiene una magnitud de 70 ohmios con ángulo de 65 grados, y como es la mitad, lo dividimos entre 2. Y eso nos da que va a ser 50 con ángulo de 80 grados más 35 ohmios con ángulo de 65 grados. Eso lo convertimos a coordenadas rectangulares y nos va a salir que la impedancia real va a ser de las líneas, es 84.29 con ángulos de 73.33 ohms. Entonces el ajuste para zona 2 va a ser igual a la magnitud de la línea AB más la mitad de la línea BC, 84.29, dividido entre el coseno de la línea, entre el coseno de la diferencia del ángulo de la línea menos el ángulo característico del relé. Entonces, aquí lo que está haciendo es esto, ¿no? Dice que es 50 con ángulo de 80 grados. 80 grados más o menos, digamos acá. Esta es la línea AB. Esa es la línea B. ¿Ya se borró? Y la línea BC es 70, que la mitad, 35 más o menos, con un ángulo de 65 grados. Entonces, esta que sea la mitad de la línea BC. Entonces, el equivalente nos va a dar este valor, que es igual, este tiene una magnitud de 84.29 ohmios, y este ángulo, que va a ser, es 73,83 ohmios. Este es el ángulo de la línea equivalente, ¿no? De la línea AB más la mitad de la línea BC. Entonces eso nos da 84.29 entre el coseno de 43.83 y nos da que el ajuste de zona 2 va a ser 116,84 en valores primarios. Lo llevamos a valores secundarios multiplicando por la relación del CT y lo dividimos entre la relación del PT y nos da que el ajuste de zona 2 del relé es de 15.57. El ajuste de zona 1 era 8.29, el 80% de la línea AB. El ajuste de la zona 2 es 15.57 en valores secundarios, que es la línea AB más la mitad de la línea BC. Y finalmente, el ajuste de zona 3, que está haciendo que va a ser la totalidad de la línea B más la totalidad de la línea BC más el 30% de la línea CD. Ese es el criterio de ajuste de zona 3. Entonces, lo que está diciendo hace la zona 3, la totalidad de la línea B más la totalidad de la línea BC
y más el 30% de la línea CD. Este es el 30% de la línea CD. La zona 3 va a mirar esas dos líneas y una partecita de la tercera línea. Entonces, la impedancia de la línea B era 50 con ángulo de 80 grados, la línea BC era 70 con ángulo de 65 grados y la línea BC es 40 con ángulo de 65, pero solamente queremos el 30% de esa línea. Entonces, lo sumamos, esos tres vectores, y nos da que la impedancia 3 va a ser 130,97 con ángulo equivalente de 71,58 ohmios. Para calcular el ajuste del relé, va a ser la impedancia, la magnitud de la impedancia de la distancia real que queremos proteger, dividido el coseno del ángulo equivalente de la línea, de la sumatoria de la línea AB, más la sumatoria de la línea BC, más el 30% de la línea CD. Y menos el ángulo característico del relé, eso nos da que el ajuste de zona 3 va a ser en valores primarios, es 185,08 ohmios, y lo convertimos en valores secundarios, multiplicando por la relación del CT, y lo dividimos entre la relación del PT. Y nos da que el ajuste es de 23,34. Y ya está. Ya está ajustado nuestra protección. Y como dijimos al inicio de esta clase, estos ajustes en realidad no varían con la condición del sistema, no varían con que la corriente de cortocircuito se incremente o se decremente, que el sistema crezca, que las corrientes que circulan por las líneas crezcan, sean mayores, que las potencias que circulan por las líneas, por los transformadores sean mayores, porque estos trabajan con las características propias de cada equipo, o con las características del conductor, si estamos protegiendo líneas, o contra las características de los arrollamientos, si estamos protegiendo generadores o transformadores o reactores. Y esas características no varían porque son características constructivas que se van a quedar fijas normalmente desde que se pone en servicio hasta que ese equipo, ese activo, funcione en el sistema. Y así de simple es la protección de distancia. Ahora, la siguiente protección que vamos a ver es otra protección genérica. Cuando decimos genérica, oye, aquí hay un gran problema. ¿Alguien sabe? Me están apareciendo estas marquitas aquí. El archivo con una cosita café. Y cuando quiero abrir, no lo abre. Lo abre. ¿Por qué este lo abre? ¿Qué significa eso? Voy a intentar aquí. Aquí tratar de abrir los archivos esta tarde. Este, por ejemplo. Este. Y estos no los abren. Sí, ya entiendo por qué será. No entiendo. No importa.
Pues no sé qué significarán estas marquitas negras, estas marquitas cafecitas acá, no sé qué serán. ¿Por qué no quiere abrir? El sistema no tiene acceso al archivo. ¿Qué querrá decir eso? Igual esto no quiere abrir. No sé. Y hay un montón que están apareciendo con las marcas. ¿Qué será? Bien, entonces mañana vamos a empezar a ver esta protección que es, en la primera clase hablábamos de protección única. Es una protección muy usada en transformadores, básicamente nació para proteger transformadores, pero ahora se lo usa en casi todas las partes del sistema. Se lo usa para proteger generadores y también ahora se lo usa para proteger líneas de transmisión. Pues vamos a ver su principio para esta noche de lo que es la protección diferencial. La protección diferencial tiene el número 87. Así que cuando vean el número 87, se refiere a la protección diferencial. Pues inicialmente vamos a suponer que la relación de transformación de este transformador es una relación de 1 a 1. ¿Ok? Es una relación de 1 a 1. Porque el voltaje en el lado primario es el mismo que en el lado secundario. Entonces, ¿en qué consiste la protección diferencial? Es que yo voy a colocar CTs delante del equipo que estoy protegiendo y voy a colocar CTs detrás del equipo que estoy protegiendo. De tal manera que la protección, el área que estoy protegiendo, va a ser toda esa zona que estoy marcando en el rojo. Y ese es el área protegida. Es decir, cualquier falla que haya en esa parte va a operar el relé diferencial. Y cualquier falla que sea fuera de la zona protegida, el relé no tiene que operar. Por lo tanto, es un relé que no coordina con ningún otro. No es como el relé de sobrecorriente que tiene que coordinar con los otros relés de sobrecorriente, o los relés de distancia que hay que colocarlos, se los coloca en forma escalonada, con zona 1, zona 2, zona 3, y que tienen que tener su coordinación en tiempos para no que una zona no se adelante a la otra zona. Este relé no coordina con ningún otro. Y esa es la gran ventaja. Por lo tanto, el relé 87 es instantáneo. Y este es el relé diferencial. Este es el relé 87, el que estoy remarcando con rojo. Y por ahí va a circular la corriente diferencial. Si la corriente diferencial que está circulando por esta bobina es mayor al valor de su ajuste, el relé va a operar. Si es menor al valor de su ajuste, el relé no va a operar. Entonces, ¿cómo funciona? Supongamos en condiciones normales,
no en condiciones de falla. La corriente que está circulando por el transformador, que tiene una relación de 1 a 1, es decir, que el voltaje en el lado de alta es el mismo que el voltaje de baja. Y entonces lo que yo voy a hacer va a ser colocar la polarización en el lado de alta, que entre por ahí, y la polarización en el lado de baja, que entre por ahí. Y en el lado secundario, esto vamos a decir que es el lado primario, este es el lado secundario, y en el lado secundario la polarización va a ser en el lado de alta y en el lado de baja. Pues aquí es muy importante la conexión en este tipo de protección. Ahora, ¿se acuerdan ustedes a qué se refiere eso de la polarización? Estas marquitas X que están ahí, ¿qué significan? Es un transformador de medida. ¿Alguien sabe? Nadie sabe. En realidad, ese es un dato importante que nos da el fabricante en todo equipo que tiene bobinas y en el cual nos indica dónde se inicia la bobina y dónde termina la bobina. Entonces, si aquí tiene la marca que nos va a colocar el fabricante en una X, o en otra norma será un cuadradito pintado, nos indica que ahí se inició la bobina y que la bobina tiene ese sentido de arrollamiento. Entonces yo tengo siempre dos opciones de colocar un equipo. Si aquí voy a colocar, digamos, no voy a colocar un relé. Aquí voy a colocar la bobina de mis relés de sobrecorriente, por decir. Entonces, aquí en la bobina de mi relé de sobrecorriente, yo voy a tener aquí en la bobina de corriente, voy a tener una marca de decir, esta es la conexión 1 del relé y por decir, es la bornera 2. Entonces yo puedo conectar este relé que la parte del inicio de la bobina vaya a la bobina 1 y el final de la bobina se conecte con el terminal 2 de mi relé. O también tengo la opción de conectar que el inicio de mi bobina conecte el terminal 2 y el final de mi bobina se conecta al terminal 1. En un relé sobrecorriente normal, como el 51, donde solamente ve magnitud, que vos coloques en cualquiera de las dos formas que he dibujado, no tiene ningún efecto. Pues si estás usando equipos como equipos direccionales, la conexión tiene que tener una cierta coherencia con lo que uno está con lo que uno está conectando, porque va a variar la dirección del flujo, como vamos a ver aquí en el ejemplo que le estoy haciendo. Entonces, la marca de polaridad de los equipos de medida, en este caso de los CTs, nos indican dónde se inicia la bobina.
¿no? Entonces, si conecto así, el arrollamiento va a seguir ese ritmo, y si lo conecto al otro lado, el arrollamiento de circulación de la corriente va a ser en el otro sentido. Pero la polaridad no es nada más que la información del fabricante de dónde se inicia la bobina. Entonces, como aquí no hay relación de transformación, yo calculo los CTs que necesito, significa que este CT va a ser exactamente igual a este otro CT, porque porque la corriente que circula tanto por el primario como por el secundario es la misma, porque la relación de transformación es 1. O sea, no hay ninguna transformación. Es como si no existiera el transformador. Entonces, ¿qué sucede en condiciones normales? Aquí, a este CT, la corriente en el lado de alta está entrando por polaridad, está entrando por la X, ¿verdad? Y en el CT, la corriente también va a salir por polaridad, entonces va a tener esta dirección. Ya te la vamos a llamar I'. Entonces, si seguimos la trayectoria de esta I', va a venir por aquí, va a venir por aquí, y va a venir por aquí. En el otro extremo, la corriente nominal que está circulando en la dirección va a entrar por polaridad, y también en el secundario la corriente tiene que salir por polaridad. Entonces va a tener esta dirección la corriente. Y esta le vamos a dar I segunda. No se olviden que los CT son idénticos, la corriente primaria es la misma, entonces I' debería ser igual a I segunda. En condiciones ideales, I' es igual a I segunda. Entonces, hicimos la trayectoria de la corriente, tiene esta dirección, tiene esta dirección, y tiene esta dirección. Entonces, si nosotros hacemos, voy a completar el dibujo, mejor no lo completa todavía. Si nosotros decimos que la corriente que circula por la bobina diferencial, que esta le vamos a llamar la corriente diferencial, y hacemos Kirchhoff en este nodo, podemos decir que la corriente que llega al nodo, estoy hablando de este nodo, que lo acabo de dibujar de verde, igual a las corrientes que llegan al nodo, más las corrientes que salen del nodo, es igual a 0. Porque la corriente que llega al nodo es igual a la corriente que sale del nodo. Entonces, si escribo su ecuación, yo voy a decir que I', que es la corriente que llega al nodo, es igual a las corrientes que salen del nodo. ¿Y qué corrientes salen del nodo? I segunda, más la corriente diferencial, porque circula por la bobina diferencial. Entonces, si despejo la corriente diferencial que está circulando por el relé, va a ser igual, llevo al otro lado, va a ser igual a I' menos I segunda. Y aquí he dicho que en condiciones ideales, I' es igual a I segunda. Por lo tanto, yo puedo deducir de que I segunda es igual a aproximadamente 0 amperios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no es 0
como si fuera un transformador ideal, porque constructivamente cualquier CT, aunque haya sido construido en la misma fábrica, siempre tiene una pequeñísima variación en la corriente de magnetización, aunque hayan usado el mismo núcleo, el mismo material, el mismo cable, del mismo proveedor, la misma sección, etcétera, etcétera. Siempre van a haber una pequeñísima diferencia constructiva en lo que hace la corriente de magnetización del CT. Y por eso es que decimos que la corriente que va a circular por acá no es 0,0, sino es prácticamente 0. Entonces, lo que significa que como por aquí no circula corriente, es básicamente 0, significa que la corriente en condiciones normales no pasa por la bobina diferencial, sino que, aquí va a ir prima, aquí va a ir prima, aquí va a venir segunda, y por aquí va a venir segunda. Entonces, en teoría, no en teoría, en la realidad, la corriente está circulando por entre los CTs sin pasar por la bobina diferencial del relé. Entonces, en realidad, lo que hace la corriente es venir por aquí, y va circulando cuando no hay falla en condiciones normales de operación del transformador, va circulando en ese sentido. Y por aquí la corriente que circula es prácticamente 0, es nada. No hay circulación por la bobina diferencial. No se olviden que hemos dicho que el único ajuste que tiene el relé diferencial es su valor del TAP, su valor de pickup, el valor de arranque del relé, y ese es su valor de amperes. Y es el valor de la corriente que circula por la bobina diferencial. Ahora, ¿qué pasa si tenemos falla en el transformador? Cortocircuito en el transformador. Entonces, volvemos a dibujar las características de conexión de nuestro relé diferencial. Entonces, si tenemos falla, significa que por aquí, por el lado izquierdo, va a haber un aporte de la corriente de falla de toda la parte izquierda del sistema, y toda la parte derecha del sistema va a aportar con una corriente de falla 2. Entonces, veamos qué sucede. Aquí la corriente de falla 1, esta que está circulando por el valor primario, entra por polaridad y significa que la corriente también va a entrar por polaridad. Y a esta le vamos a llamar corriente de falla 1. La corriente viene por aquí. Corriente de falla 1. Por aquí. Y llegaremos hasta aquí. Corriente de falla 1. En el lado derecho
La corriente de falla 2 está entrando por no polaridad. Está entrando por el lado de del final de la bobina. Y por lo tanto, en el lado secundario también la corriente va a salir o va a entrar por el lado de no polaridad. Y a esta le vamos a llamar corriente falla 2. Entonces hicimos la trayectoria de esta corriente siguiendo la dirección de la flecha. Por aquí va a venir la corriente falla 2. Por aquí va a venir la corriente falla 2. Y por aquí va a venir la corriente falla 2. Pues si decimos que la corriente diferencial en esa dirección, y hacemos Kirchhoff en el nodo, en este nodo, que lo estoy pintando de verde, puedo decir que las corrientes que llegan al nodo son iguales a las corrientes que salen del nodo. ¿Qué corriente sale del nodo? Sale la corriente diferencial, la única. ¿Y qué corrientes llegan al nodo? Llegan a la corriente falla 1 y llega a la corriente falla 2. Entonces llega aquí la corriente secundaria de falla 1 más la corriente de falla 2. La corriente de falla 1 y la corriente de falla 2 son valores grandes, porque son corrientes de falla. Por lo tanto, la corriente que va a circular por la bobina diferencial del relé es mucho mayor a 0. Porque estamos hablando de corrientes de falla que son muy grandes. Y entonces, como este relé, el 87, tiene su ajuste de TAP, entonces en esta condición de falla, esa corriente diferencial va a sobrepasar el ajuste, por lo tanto va a operar y nos va a ordenar abrir los interruptores que están, digamos, en este lado. Y nos va a abrir este otro interruptor también de este otro lado, para aislar al transformador en falla. Entonces, ¿qué significa eso? De que cuando hay una condición de falla, la corriente, puede por aquí, corriente falla 1, puede por aquí, corriente falla 1, puede por aquí, corriente falla 2. Y la corriente de falla 2, puede por aquí, corriente falla 2, puede por aquí, corriente falla 2, puede por aquí, corriente falla 2. No significa que cuando hay falla en el equipo que estamos protegiendo, las corrientes de falla circulan en cada una de sus ramas. Circula en la rama derecha, la corriente de falla 2, y la corriente de falla 1 circula en la rama de la izquierda. Entonces, esa lógica tan sencillísima hace que tengamos un relé de una selectividad total que básicamente no coordina con que no coordina con ninguna otra relé y que por lo tanto su operación es instantánea. Apenas se inicia la falla, el relé va a operar. Y para que opere más rápido, el ajuste del TAP o el ajuste del pickup del relé tiene valores muy bajos. En general va desde el 0,1 amperio hasta un ajuste máximo de 1 amperio. Ese es el rango
de ajuste de la protección diferencial. O sea, ¿qué significa? Si yo ajusto con 100 miliamperios, que apenas esté pasando 100 miliamperios por mi bobina diferencial, que me opere, significa que apenas se está iniciando la falla en el transformador, se está gestando la falla, mi relé ya la va a detectar y va a abrir los interruptores lo más rápidamente posible. Por lo tanto, aquí se cumple el principio de sensibilidad. El relé va a ser muy sensible, apenas está iniciando la falla, el relé va a actuar y va a instruir a abrir los interruptores, lo cual va a hacer que se minimice el daño en el equipo. Ya el equipo va a tener un daño porque ya tiene un cortocircuito adentro, pero el daño va a ser menor porque se ha abierto lo más rápidamente posible. En cambio, si lo hubieras dejado más tiempo, una protección normal, digamos, que haya que coordinar con 0,3 segundos, en ese tiempo la bobina puede sufrir daños mayores, lo cual haría que su reparación sea más cara y que tome más tiempo. Pues, ¿alguna pregunta sobre esta protección? Si es que la han entendido bien o han entendido mal. Ingeniero. Sí. ¿Es pregunta o es que no hay pregunta? Se entendió, ingeniero. Todo bien. Son muy inteligentes, muchachos. Y eso me facilita mucho. Entonces, muchachos, mañana continuamos. Oye, no ha grabado la clase. ¿Cómo que no ha grabado si hemos dicho que grave? No me digan que no ha grabado la clase. Empezó a grabar, pero ingeniero sale lo que está grabando en la pantalla. Sale, ¿no?